Suscríbete a La Panterita. El mío, el nuestro. Pertenezco al equipo que se levanta y entrena, informa, opina, juega. Pertenezco al equipo que deja el alma en la cancha, que muere por los colores y levanta la mirada, orgulloso de su hinchada. Acá lo sentimos, lo vivimos, nos apasionamos. Respiramos fútbol. Un taco, una gambeta, un túnel, una rabona. Pero también una barrida, un despeje a la tribuna para alejar el peligro. Atacamos, defendemos, sudamos. Una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón, odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Mentolina Caramelos y sus sabores que alivian. Un producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya, el placer de pedir. Bienvenidos, esto es Unión FC. Texaga U Familiar. Futbolistas azulgranas con raíces en el exterior solicitaron permiso para viajar y en consecuencia no se alistarán en el Clásico. Espera el filo. Julio César Cáceres quiere extender el tiempo para ver si recupera Otálvaro para el domingo. Esta tarde otra prueba. Antes hablará el director técnico franjeado. IJ. Indultados. La APF respondió pedido de aclaración sobre suspendidos, entre comillas, y todos podrán jugar el último gran choque del año. Se lo adelantamos. ¡De fiesta! El Club Tacuarí cumple hoy 98 años de vida institucional y anoche se hizo el gran festejo con el pase en mano a la División de Honor. ¡Vamos, Tacuá! La temporada oficial 2021 del fútbol paraguayo se cerrará con un superclásico, así como en el 2015. Cerro Porteño y Olimpia bajarán el telón en un año ajetreado que arrancó a principios de febrero. En el 2015, Olimpia se quedó con la finalísima del Clausura al derrotar a Cerro Porteño 2-1. El DT franqueado en aquel entonces era Francisco Chiquiarse. Evidente cuando uno acepta un desafío como este, del tamaño del club o del lugar o con todos los peros que había en su momento por donde nosotros crecimos, por nuestro pasado profesional, sabíamos que el único resultado final que teníamos que conseguir era el título, pero más que eso yo creo que por todos los vaivenes del torneo, por lo que se había hablado, era justo que se consiguiera de esa manera. Marco Trovato, y fuera del fútbol, ganó su primer título como presidente de Olimpia. En el fútbol hay forma de cerrar las bocas, ¿verdad? Y una de las formas, o la única forma de cerrar la boca es ganando y conquistando. Y hoy el profe nos trajo hasta un campeonato. Así que estamos muy contentos con él por su don de gente, por su don de persona. Se le manoseó mucho, se le insultó y la verdad que él no se merece por todo lo que trabaja también por el Olimpia. Así que nosotros estamos muy contentos
Y lo único que queremos es disfrutar de este campeonato. A mí como dirigente a partir de mañana tengo que empezar a trabajar en lo que va a ser la Libertadores, los refuerzos. Nosotros ya no tenemos tiempo para descansar, los jugadores van a descansar, pero nosotros tenemos que empezar a trabajar. Cerro Porteño, y dirigido por Gustavo Florentina en sus últimos partidos, igualó en puntaje en la recta final Olimpia, pero perdió el juego extra y se quedó sin posibilidades de repetir el título de la Apertura 2015 obtenido por Roberto Tiburón Torres como DT. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día para todos. Estamos arrancando Unión FC como siempre, 11:35 aquí en la 800 del dial, 33 grados la temperatura, 33,2 en verdad. Nico, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Hola, Jota, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, Chipi. Saludos para todos. Bueno, hay mucha influenza por todos lados. Ojo con eso. Ayer me decían justamente, hay mucha influenza. Acá Víctor me dijo ayer que estaba medio... yo también, varios estamos así medio... Para eso el tapaboca. Sí, pero por todos lados, Jota. Pero bueno, el tapaboca en verdad era por otra cosa. No, pero lo mismo es... La consecuencia más distinta, claro. Pero el mismo pero digo que sistema. Claro que no teníamos mucho contacto y demás, pero ¿cómo paró el tema con el lavado de las manos el año pasado? Esencialmente, bueno, también había... menos contacto entre personas, porque estábamos todos encerrados, ¿verdad? Pero es como que diciembre lleno de influenza, los hospitales dicen que están llenos de casos en pleno diciembre, ¿verdad? Habitualmente esto pasa en... Sí, el golpe de calor también, junio, julio el golpe de calor sí, también, y puede llegar a ese extremo. No, y si está el virus y el golpe de calor genera siempre un resfrío y el resfrío genera mucosa y ahí es más fácil contagiar. Sí. Aire, sol, así estamos. Salir del aire al sol cambio brusco. Es mortal. Bueno, se viene la final del campeonato Cerro Olimpia Cerro. Quiero hablar también del caso pobre Miguel Zamudio, 7.000 años de trayectoria y tiene que estar hablando con los barras de Luque. ¿Viste, Jota? Nadie se pregunta cómo entraron, si los periodistas no pueden entrar. Jota, la dirigencia. Bueno, ahí están después dicen los dirigentes. Están en todo su derecho los hinchas. Tener la carrera, la trayectoria de Miguel Zamudio y tener que estar lidiando con... Saco el sombrero, sí que salió ahí a afrontar la situación, porque la situación ya estaba... Intentó tranquilizar a los hinchas, ¿verdad? Y mostró el compromiso, que está claro que hay un compromiso. Sí, de cabeza se tiraron el partido pasado. Jugaron todo acelerado y con ansiedad y con una mala semana de los nervios. Porque nadie puede decir que el Luque no corrió. No. Luque jugó un partido desordenado por la situación, la desesperación que tenía ese grupo. Nadie puede decir que el Luque no se tiró de cabeza. De cabeza se tiraron todos. Es que, Jota, a ver, yo no dudo que el Luque mañana se va a tirar de cabeza. Ahora, salga o no salga, gane o no gane, se equivoque o no en ciertas decisiones ya deportivas, me parece que pasa por otro lado, o sea, no. Yo digo, hace 6 meses no tenían comisión directiva. Uno que hoy está, que es el ídolo máximo, Romerito, decía claramente que lo mejor que le podía pasar era irse a la intermedia. Y ahora que está en la institución, lo menos que quiere es que se vaya a la intermedia, ¿verdad? O sea, que al final los que salen a defenderte ahora, los únicos que van a salir a defenderte son estos jugadores y no le dieron la semana que tienen que tener. ¿Le parece a balota ya, Romerito? Esta semana tenían que darle todo el apoyo a los jugadores, la tranquilidad, no a base de amedrentamiento. ¿Cómo se dice? Amedrentamiento. Eso parte de la barra con anuencia de la directiva por no poder o no saber decir que no, porque a mí no me entra en la cabeza que esto es. Pero aunque no digas que no, Chipi, y si existe y es el sistema en que funciona en Luque, no es negociar, pero arreglar con ellos para que no exista ese ambiente, que en base a esa presión de amenaza no va a funcionar mejor el tema, al menos con los tuyos. A Gamarra un pase no le salió en el partido anterior. El de medio de Luque era desordenado, cuando nosotros inclusive en un momento dijimos, a mí particularmente cuando analicé lo de Badaico, dije que en el ojo le dio ponerle a Blas Díaz y a Palau. Yo decía, Palau 37 años, Blas Díaz, que es un jugador lento,
No pueden jugar los dos juntos. Él le sacó a Aldo Vera y puso ese medio de buen trato con un hombre de llegada como Blas Díaz. Puso extremos rápidos y puso dos puntas, un media punta y un punta fuerte. Y con eso Luque mejoró. Le ganó a Cerro inclusive. Después, cierto, 7 fechas no ganó más, empató, perdió. Pero estuvo en la guerra hacia un equipo que está peleando el descenso hace 4 años. O sea, mejoró. Y ese partido que tenía que jugar así ordenado, con ese buen fútbol que es lo que lo llevó hasta ahí, jugó un partido corrido. Y el partido corrido le favoreció a Meliano, que también es un buen equipo, pero se jugó más al estilo que le convenía a Meliano. Y ahora se está generando lo mismo. Hay una desesperación y una presión muy grande como para meterle a los jugadores que tienen que jugar este partido. ¿Qué tenés ahí, Cristian? Perdón, a ver. Lo de Zamudio. Sí, una pena que tenga que estar dialogando con los Barras. No, es una pena y es una... No es una pena que la directiva permita, porque es una práctica lamentablemente de años y en todos los clubes que tienen este tipo de barras justamente, y lamentablemente le llega en este momento a Luque, y como dijo Jota, creo que va a ser más perjudicial que otra cosa desde lo futbolístico. Hagamos todo lo que quieran, pero A ver. mañana, el sábado, Luque va a permanecer en primera. ¿Por qué? Porque es una obligación. Dame tu palabra, amigo. Es una obligación. Yo lo único que les pido de corazón. Yo lo único que les pido, en nombre de mi equipo, en nombre de la directiva, en nombre del grupo de staff que trabaja con nosotros, es que apoyen el minuto 1, que nosotros vamos a dejar la vida. Y tenlo por seguro. Toda la vida se te apoya Zamudio. Bueno, imagínate Miguel Zamudio teniendo que dialogar con estos tipos. Dame a tu promesa, le dice uno. ¿Quién lo que puede decir? Paraguay va a ser campeón del mundo, yo le prometo. ¿Quién puede prometer ganar un partido? Nadie. ¿Cómo se puede? Ni el Barça de Guardiola puede prometer ganar un partido. Increíble. Están usando su fortaleza, que es la fortaleza que tiene Luque, de su hinchada y de su barra. Más que nada va contra lo suyo. Sí. Porque se fueron a meter una presión, es complicado. Es complicado estar esta semana ahí. No estamos hablando de un partido de fútbol, todo decimos, pero estamos hablando de gente que se maneja de esa manera y hay amenaza de muerte. No es fácil, no es una situación fácil. Tienen que estar muy, pero muy con la cabeza fría los jugadores de Luqueño para estar en un buen partido y sacar la situación, que de hecho hay una... Pero es también, Jota, lo que vos reclamaste siempre, es como no hay escuela ni colegio y menos universidad para dirigentes, entonces tenemos ese tipo. Lo que dijo el presidente del Deportivo Luqueño era minimizándolo a Meliano, un club de barrio, qué sé yo, estando en perdedor, vaya y pase, ni aún, ¿verdad? Si ganaba Meliano 3-0, que Luqueño, Nico, yo pero una que pregunta diga con respecto a eso, ¿y qué sumó Luqueño en los últimos años para la primera de nuestro fútbol? por eso. ¿En qué colaboró? Además, lo de Luqueño no es estos 2 partidos con Ameliano, o no son estos 2 partidos con Ameliano. Hoy hablaba con un son 3 años de mala conducta, ya supe. Nico, hoy hablaba con por un el promedio, entrenador y dijo, hace 9 años nosotros en la última fecha le ganamos a Sol y nos salvamos al descenso. Hace 9 años. Imagínate hace cuánto tiempo viene Luque peleando. No, está así hace una década, Jota. Por eso digo, ¿qué sumó? Ya que él habla de sumar, ¿qué sumó Luqueño a la primera en los últimos años? ¿Qué sumó? Claro. Sumó poco y nada. Por culpa de los dirigentes. El potencial de Luqueño es gigantesco. Enorme. Es enorme. La liga luqueña sabe o sea, lo de Luqueño debería nutrir al fútbol como tal, totalmente. Y como sostengo, Luqueño debe ser protagonista por lo menos una vez cada 2 años. Ahí de estar peleando arriba del campeonato. No te digo ni que sea campeón. Y Luqueño al revés, está peleando todo el tiempo el descenso. Claro. O sea, la permanencia, ¿verdad? Por culpa de dirigentes ineptos que tiene hace muchos años. Porque hay una ineptitud en Luqueño, en la dirigencia, que no se puede creer. Y por el tema de la pandemia jugó en su cancha los 2 últimos torneos. Si no, iba a jugar de visitante. No tiene cancha. No juega en su cancha. No le paga a sus jugadores.
cambia todo el tiempo de técnico. Sus inferiores ni sé cómo están. Por eso no quiero opinar. No sé si están bien, si están mal. Pero por cómo está el club, no me da mucha esperanza de que esté bien. Y no. Por cómo se ve desde afuera. Y todo es dirigencial. Teniendo un potencial enorme. Ahora, Luqueño no se puede quejar, o los dirigentes del Luque no se pueden quejar que no tienen el famoso retorno del movimiento de hinchada, de comerciales, de sponsors. Ahí hay todo para explotar. No, una república, como ellos mismos lo dicen. ¿Es la república de Luque? Sí, pero fíjense que los dirigentes tienen como excusa, hablamos con Juan Darío Cáceres, que es un dirigente, pero de antigüedad. Si hablamos de Juan Darío Cáceres en el fútbol paraguayo, no en luqueño. Y él dice, sí, cambiamos de técnico porque después le va a decir a la hinchada de luqueño, le va a decir, sí, hicimos todo lo posible. Trajimos a este técnico, trajimos a este otro, como si fuera que es normal o que debe ser normal ir cambiando y ver si con uno en un partido puede salvar la mala administración de años, de 3 años nomás. Yo no me veía ahí tanto como JJ9 luego, pero de 3 años que hacen a los promedios, ¿verdad? La sumatoria de los promedios. Es que yo no recuerdo un campeonato competitivo luqueño después de aquel del 2017. No. La semifinal del 2015 de Copa Sudamericana, que fue una cuestión de más casualidad que causalidad, ¿verdad? Se juntó todo, se armó un ambiente y se llegó a la semifinal. No fue producto, digamos, de un trabajo, de una preparación como lo de Nacional, por ejemplo, que tuvo mucho más que ver con el proceso, con el trabajo de años, que con una casualidad. Y después paremos de contar, no hubo protagonismo de luqueño, no hubo, al contrario, estuvo muchas veces al borde del descenso, como está ahora. Se podrá salvar o no, ¿verdad? Pero es pelear de mitad de tabla para atrás, entonces se hace complicado. ¿Cómo se mejora esa institución, Jota? Porque mira, como que estamos hablando, a ver, es una institución muy grande que tiene demasiadas cosas por hacer. Es que es muy hablar muy de afuera, ¿verdad? Pero si es que el movimiento político para los que llegan a la dirigencia termina siendo del mismo sistema político con el que se maneja el país y con lo que se manejan algunos clubes, ¿verdad? Que llegan de esa manera, el resultado va a ser el mismo. Pueden meter un batacazo un año y arman un equipazo y después termina cayéndose, porque los proyectos prioritarios no es el deportivo. Como si ya nos están mostrando, y vamos otra vez al equipo ecuatoriano. El Valle. Es alguien que de una universidad que tuvo un proyecto deportivo sin apuro económico, y termina siendo, y él no tenía a lo mejor un apuro político tampoco. Después el fútbol te posiciona con una chapa política siempre, pero los que entran para manejar un sector del poder político, terminan priorizando lo mismo que hablamos de las campañas, ¿verdad? De los que hoy son ministros o están en cargos importantes, están más pendientes de la administración proselitista que de la administración del pueblo, realmente de servicio. Entonces, por ende, administrando eso, vos vas a administrar nomás el servicio del pueblo, pero no mejora. No va a mejorar porque lo fundamental es no perder el lugar. Entonces, más allá de todo lo que vos sos idóneo y entras a trabajar para el pueblo, vos estás trabajando en realidad para sostener ese lugar también de poder. Bueno, y eso pasa también con el fútbol, con muchos equipos pasa. Y en yo voy a decir casi lo mismo, ¿verdad? Pero con otras palabras, ¿verdad? Jota ya es demasiado fino y yo le respeto, ¿verdad? Debe destetarse de gente que estuvo ahí para buscar su beneficio propio y no precisamente el Deportivo Luqueño nomás como club. Ese es el tema. Ramón González Daer debe tener su mérito para con el Sportivo Luqueño. La amistad de él con el doctor Nicolás Leo hizo que Luqueño sea sede de la Copa América y que se arregle su estadio, que tenga un estadio de primera gracias a la influencia de Ramón González Daer.
Por ejemplo, para citar un ejemplo, ¿verdad?, de vínculo, Ramón González Dar tuvo mucha influencia en todos los estamentos, no solamente deportivos, sino gubernamentales también. Él era representante del fútbol, de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en el Comité Olímpico Paraguayo. Él era palabra fuerte, palabra... Sí, pero fue todo a título personal, Nico. Totalmente, todo a eso. A título personal. A eso, y no se avanzó. Luqueño no fue campeón, Luqueño no, ese 2007, ¿verdad? Pero después no. Entonces Luqueño tiene que hacer un cambio brusco, grande, y apostar a lo que estamos diciendo todos, ¿verdad? Ver Pero, con los clubes... ¿Acaso ya no está destetado de González Dar? No, de ninguna manera. ¿Vos te acuerdas la campaña de los que eran candidatos a presidente Luque? Sí. Eso no va a cambiar, o sea, lo que se necesita, porque eso es muy iluso pensar de que la gente del poder va a ceder su lugar y va a decir entren. Lo que se necesita es convencerle a la gente del poder que traiga gente realmente que se dedique única y exclusivamente a lo deportivo. Porque ¿cómo pueden manejar todo lo que manejan a nivel político, todo lo que manejan a nivel personal con todas las empresas que tienen, y tener tiempo otra vez? Entonces después cuando te llega, estamos perdiendo, sí, cambiarla, ese no puedo más, traer este otro técnico. Ese es un nivel de decisión porque su cabeza está en otra cosa. Por eso la mayoría, yo creo que pero no piensan así, Jota. No, este es el momento, ¿verdad? Que se arme una comisión, no sé si juvenil, ¿verdad? Y que se vayan a hablar con Ramón González Dar, ¿verdad? Ahora está en el juicio, por ejemplo, ¿verdad? No sé cómo va a terminar eso. Pero que vayan a hablar con él y pidan la libertad de acción y que se arme un equipo juvenil, esté en primera o esté en la intermedia, para reflotar de vuelta. ¿Cómo va a hacer para pagarle a Miguel Zamudio, Deportivo Luqueño, si es que no se queda en primera? La plata grande, entre comillas, que tampoco alcanza. Si uno tiene objetivos grandes también, no va a abastecer para sustentar a jugadores de primera línea como tiene Deportivo Luqueño. No tiene muchos, pero tiene unos cuantos. Entonces, sí. ¿Qué es lo que va a hacer? El año que viene, si es que se mantiene en primera, va a seguir acogotado por el tema del promedio. Claro. Por la campaña de este año. Pero el próximo año va a ser mucho más oxigenado. Y puede ser. Suben 3 equipos. Claro. Por ahora ser. 3 equipos que. Pero que apueste a los juveniles. El Luqueño siempre fue una cantera, pero inmensa. Vamos a hablar de Aurelio González y vamos a hacer una lista y vamos a terminar el programa a las 8 de la noche seguramente. Hace mucho que no. Hace mucho que salen insinuaciones y se quedan. El último fue Armoa. Armoa, Jorge Núñez. Sí, se quedó. Jorge Núñez se quedó. Por eso. Salen. Entonces tiene que haber un cambio, pero demasiado brusco para que el Luqueño pero con gente nueva, gente distinta, gente diferente. Si no, no le va a alcanzar. Yo hasta digo siempre que esté la misma gente, pero que armen un proyecto deportivo. A Luque lo que le falta es el proyecto pero deportivo. Si no armaron en 20 años, ¿por qué armarían ahora? Y porque siempre hay un clip, Chipi, siempre hay un momento. Siempre hay un momento. Hoy vamos a ir al éxito de Cerro de su momento de hoy. Y todos te dicen que todas las decisiones toma Chiqui Arce sin ser él. Pero por lo menos hoy le escuchan porque hoy le hacen caso. Porque si no le quieren hacer caso, no le hacen caso porque no es su obligación coordinar todo. Porque se juntaron un montón de cosas. La pandemia. La necesidad. El campeonato ganado. Y la inestabilidad dirigencial en su momento. Y sí, está bien. Porque si no, perdía 2-3 partidos y se iba. Y bueno, pero por eso se dieron las cosas y al final uno mira qué pasó y bueno, le dejaron decidir a personas que sabían cuál era el camino que querían. Yo no digo que esa decisión de chiquearse en Cerro sea la misma que hay que tomar en Luque o que hay que tomar en Olimpia, que hay que tomar en la selección. Ahí era lo que se necesitaba para ese equipo de trabajo. Parecido debe ser. Claro, siempre que tomes una decisión y sepas hacia dónde te vas, es bueno. Pero eso es lo que el otro día lo escuchamos y lo voy a mencionar al presidente de Olimpia cuando decían, no, a mí me gusta, yo no hago el equipo, pero yo quiero saber cómo jugamos, contra quién jugamos, me gustan los sistemas, me gusta que me digan qué estrategia, qué sistema. Y yo digo, yo no sé si
uno está preparado para eso. Está preparado para otra cosa, no para eso. En eso a lo mejor a mí me gusta involucrarme y escuchar y saber y aprender. Es otro tema a decir, no, yo no. Entonces, no porque uno sea presidente de un club, automáticamente sepa de la decisión deportiva, táctica. Al contrario. ¿Entendés? O sea, vos sabés de otras cosas que es lo más importante, la administración deportiva. Y cuando vas creciendo y aprendiendo, ni siquiera Osvaldo o Cristian Domínguez, que siempre hablamos con ellos, que tienen una gran trayectoria dirigencial, te pueden dar un cierto tipo de opinión desde su ojo de conocimiento, nomás el ojo de tigre que decimos, pero no pueden tener el manejo de algo que no hicieron nunca, que es estar en cancha y decidir quién juega, quién no juega, de acuerdo a qué pasó, qué no pasó, cómo está el jugador sobrecargado, cómo juega el equipo rival, qué venía pasando, tu experiencia en este tipo de situaciones. Humberto García está jugando un partido que él ya la jugó 100 veces. No de promoción, pero él ya jugó muchas veces partidos de ascenso. Él estuvo de los dos lados, estuvo en equipos de primera donde tenía que defender el descenso y estuvo en equipos de ascenso donde tenía que ascender. Esa experiencia no la vas a tener vos porque mañana tenés 10 años de presidencia, porque vos estás desde otro zapato. Claro que un conocimiento siempre tenés. Es lo mismo que cuando nosotros empezamos a decir, no, el presidente tiene que hacer esto, esto y esto. Y yo siempre digo, hay que ponerse en el zapato del presidente. Acá está la plata, $200,000 y dividí en 10 meses y te sale 20,000 cada uno y ya está. Así no, y no es así. Vos te sentás ahí, no es así. Hoy un amigo me decía también, pónganle a los barras dirigentes. Y a lo mejor eso va a ser una solución en Luque. Porque siempre están tiroteando de afuera. Cuando estén ahí se van a dar cuenta que no es tanto así. Tiroteando de afuera. Entonces hay veces que hay cosas que hay que ceder para crecer. O si no es el pensar que sabes todo nomás. No te hace chocar hay veces contra la pared, ¿verdad? Y eso pasa. Acá el que agarra un nombres que en toda la vida no le vimos en cancha de fútbol, y de repente por una buena situación administrativa llegan al poder presidencial de un club. Pero convengamos que son más los y presidentes. son automáticamente dirigentes, son especialistas en fútbol y no en handball, no en básquetbol. Convengamos que son más los presidentes que se involucran o creen involucrarse en la parte deportiva que viceversa. O sea, por eso hay mucho conflicto con los técnicos. Totalmente. O sea, por eso no hay buenas administraciones, porque todos los clubes están complicados, la mayoría, y hay constantes cambios de técnicos. O sea, es al revés cómo se da nuestro fútbol. Descuartizar nomás la situación. Suponete que se libera el tema de cierre del libro de pases, todo abierto todo el año. ¿Vos pensás que un plantel va a terminar con el mismo plantel un semestre? Si es que no está reglamentado el cierre del libro. Los presidentes te van a cambiar por cada resultado, por cada fin de semana que no le gustó algo que hiciste. Este le vamos a echar, se tiene que ir a otro club, este le vamos a echar. ¿Cómo se va a armar así un partido? O sea, un torneo, o un proyecto, o un año. Entonces, eso mismo pasa con los técnicos. Con Babaico hablamos el otro día y del 11 que jugó en febrero o marzo, que está en mi agenda. Tres están ahora. Sí, ahí está, en un mismo periodo. En 9 meses. No, Sí. Berti arrancó finales 9 de la meses. apertura. Él arrancó el clausura. Y en el clausura está poniendo 3 entrenadores ya. Y antes de Berti ya no recuerdo más si quiénes eran, si era Pablo, si estuvo Carlos Humberto, o ese fue el año pasado, si estuvo Rodrigo. No me recuerdo más de tantos entrenadores. Luis Escobar, que también hizo una buena campaña y después por un par de resultados. Escobar. Si es que se saca el libro de pases, vamos a ver que a los jugadores se le va a echar cada fin de semana porque se enojan los dirigentes por un partido, y en el fútbol no te puedes enojar con un partido. Pasó lo mismo ahora con Servio. Él se equivocó en una final, le costó el campeonato, por eso tiene ese costo. Si esto era en la 5ª fecha, Servio igual iba a ser figura del campeonato después, porque iba a volver a jugar la otra fecha y se iba a recuperar. Vos no podés condenar a los jugadores por un partido siempre, así como no podés condenar a los entrenadores por un par de partidos.
Necesitas Luis Escobar sostener. dirigió el 10 de febrero del 2021 contra Cerro. ¿Y Acá qué está. equipo puso? Campisi, Richard Cabrera, Gustavo Pintos, Luis Cabral, Diego Vera, Ángel Martínez, Defensa nueva. sí, Cabrera no me queda ahí. Ángel Martínez, Aldo Vera, Estivel Moreira, Marcos Duré, Borja y Edgar el Pájaro Benítez. Queda Borga, Stivel y 4 jugadores. Que ya salió, Pájaro que ya salió campeón con en otro lado. Alianza Lima. 4 de 11. Hacemos una pausa y ya venimos, Cristian. Dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Los jueves y viernes son congelados. Comprando 1 kilo de helado con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless, podés llevar otro kilo gratis. Disfruta de esta promo todos los jueves y viernes. Congelados. En París, 4D, Doña Ángela y Häagen-Dazs. Promoción válida desde el 18 de noviembre de 2021 hasta el 25 de febrero de 2022. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Una casa, un auto, un viaje o la universidad de tus hijos. Ponele nombre y fecha a lo que querés para el futuro. Conoce más ingresando a www.itau.com.py. Si estás vos, está Itaú. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza, podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Ya estamos en plena fiesta de fin de año y Arcoiris te trae el sabor inconfundible de estos días de emociones, amor y familia. Pan dulce de Navidad. El pan dulce Arcoiris tiene que estar en tu canasta, en tu mesa, junto a tu pesebre. Pan dulce Arcoiris en 2 deliciosos gustos: frutas abrillantadas con pasas de uvas y con chips de chocolate. Más novedades sobre Arcoiris y sus productos. Te invita más a que lo sigas en las redes sociales de Facebook, Instagram y Twitter. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Bueno, aquí estamos. ¿Viste, Hoy es Chipi? 10 de diciembre, 12:04. Sí. ¿Viste, Chipi? ¿Qué? No, ¿Viste? no. ¿Cómo no vas a ver, Chipi? No vi. ¿Y no me recordaste? Qué Descendió Gremio. Descendió Gremio. ¿Qué le pasó? ¿Perdió? No, ganó 4-3, le ganó a Mineiro. Hizo su deber. Perdió Bahía, pero ganó Juventud. Le ganó a Corinthians 1-0. Barbaridad. Sí, se quedó al borde. Mirá que había que ganarle a Mineiro, último campeón de local, Sí. es cierto, pero... Sí. Pero hizo lo suyo Gremio. Hizo. Tercer descenso de su historia. Sí. Leí. Quedó ahí. Tercer descenso de su historia. ¿Y qué harán Villasanti? Y ahora más? están viendo Pero, ya bueno, para... ahora se habla mucho, o sea, el público de Cerro está pidiendo por Churín. Sí. Como se va Boselli, como Churín va a quedar ahí, piden su regreso.
jugó poco, jugó 10, 11 partidos. Anoche no jugó, anoche hizo 2 cambios, pero no entró Villasanti y tampoco entró Churín, ¿verdad? Villasanti no es del gusto de este entrenador. Villa Desde que vino este entrenador no jugó más. Eso iba a decir, él comenzó jugando, claro, siendo figura. Si Filipón le pidió. No, y la gente le quiere y le reconoce. Este entrenador es el que no le gusta. Pasa que Villasanti no tiene el toque brasilero, él es empuje. Y Filipón quería ese jugador, evidentemente. Después pasa lo mismo con Piris en Flamengo. ¿Verdad? Él era otro tipo. ¿Te acordás que siempre que se daba el partido para cerrar, su primer cambio era Piris cuando en esa primera Copa Libertadores? Pero para jugar era Diego y el Arao, ¿verdad? Que era lo que el gusto futbolístico de ese entrenador. Que hoy igual Jota a nivel internacional se busca más ese tipo de volantes, ¿no? Mixtos que el de empuje netamente, porque le cuesta a Villa con la pelota y también a Piris Damota, pero le busca más el juego. Del juego. El City no le va a buscar a Villasanti, el Liverpool sí, ¿verdad? Yendo a otro nivel. Sí. El Chelsea de hoy le va a buscar a Villasanti. El Manchester no se entiende mucho a qué juega Nico, pero me parece que intenta jugar un poquito más. No se entiende, realmente no se entiende. No sé, para poner ejemplo nomás, ¿verdad? ¿Qué hará Villasanti ahora? ¿Se queda en la B? Acá dice, los gringos, Campas y Villasanti deben continuar, dice. Pero es una nota periodística que es lo que cree el que escribió, ¿verdad? En relación a los mediocampistas. Y Borja, que está a préstamo. Vamos a ver si vuelve a Palmeiras o si continúa en Gremio. Pero comenzó ya la famosa puja por saber si quién continúa y quién no. Ahí va lo que siempre hablamos, Chipi, ¿verdad? De mejorar nuestra B, nuestra intermedia. El campeón del fútbol paraguayo y el campeón del fútbol paraguayo, porque fue en la Apertura de Libertad, en los dos suena Moreno Martín. Y Moreno Martín viene de la B de Brasil, de Cruzeiro, de un equipo que ni siquiera peleó el campeonato. O sea, un jugador de la B de Brasil es posibilidad de venir a jugar en el campeón del fútbol paraguayo. Eso nos pasa con los argentinos. Campodónico vino como goleador de la B, hizo un gol en Cerro. Nosotros, nuestro Alex Arce no va a ir a jugar ni a San Lorenzo, ni a Estudiantes, ni a River, ni a Boca, ni a Flamengo, ni a Palmeiras, y tiene 24 goles. Pues ahí es, por eso hay que ponerse en el lugar del dirigente. Yo entiendo, porque en eso sí me involucré muchas veces, o tuve cercanía al menos. No alcanza la plata en intermedia con este sistema, ¿verdad? Pero algo hay que hacer para que alcance. Hay que buscarle la forma para que se juegue por lo menos 2 meses más, que arranque en marzo y que termine en diciembre, por lo menos. O sea, no puede arrancar finales de marzo y terminar en finales de septiembre. Eso es mucho tiempo sin competir. Entonces esos jugadores nunca van a estar al nivel de primera. Nunca. Esos cuerpos técnicos nunca van a... Hoy, por ejemplo, hace un jueguito de los equipos de primera y decir, bueno, Rodrigo López se va a Peñarol, Nacional quiere un técnico, ¿quién va a estirar? Tiene que estirar un técnico de lo que está dirigiendo. Vamos a decir, les tira a Sarabia. A Sarabia. 12 de octubre necesita un técnico. 12 de octubre, ¿a quién le va a estirar? Loro. Loro ya está en River. El River apuesta a llevar al campeonato. River tiene clarito que bajó para subir. Llevó el que sale campeón siempre. Humberto García, Loro, se van a pelear por eso. La Nata ahora, el profe, ellos están dirigiendo. 12 de octubre. ¿Ve? En cambio, vos decís, en intermedia... Cuesta encontrar. En intermedia hay más cuerpos técnicos. De intermedia. Pero son de intermedia, claro. Y los de primera no se animan a estirar, porque vos en intermedia decís, hay muchos cuerpos técnicos en intermedia. Armados. El de José Arrúa, el de Loro, el de Humberto García, el de... Martínez. ¿Martínez? Ángel Martínez. Caballero. Gattuso Mareco, Paulo Caballero. Pero el nivel en que nosotros le vemos a esa intermedia no te da la chance de que vos les tires a esos cuerpos técnicos. Badaico no armó su cuerpo técnico. Badaico es el que va a dar vuelta por los clubes que necesitan. ¿Por qué? Porque terminó dirigiendo. Si es que no agarra enseguida también fue.
Pero él es el que va a dar vuelta en los clubes, porque ahora ¿quién es? Badaico, va a tirar Badaico y terminó dirigiendo. Entonces, también hay que tener un crecimiento en eso. O si no, vas a ir a los nombres. El profe Carlos Jarazaguier, el profe Berugo Almeida, ya hoy Alicio me parece que ya está un poco más lejano, el profe Yaqué también. Almeida viajó otra vez, ¿verdad? Se fue otra vez, claro. Y acá no les llamaban. Porque somos pocos clubes y la intermedia no es un nivel para ellos o para él. No. Entonces, si nosotros llegamos a levantar el nivel de intermedia, de hecho, la mayoría de los cuerpos técnicos argentinos que pasaron en los últimos 4 años en nuestro fútbol, en un 90% vienen del Nacional B. Claro que es difícil, hoy hay que entenderle al dirigente, en el sistema de hoy no hay salida, parece. Pero hay que buscar una forma de que, pucha, este año el torneo intermedia fue un torneo de la gran flauta, con otro nivel de juego, con otras canchas, ¿verdad? Donde entrenan, saca, pero donde jugaban por lo menos era mejor la cancha. Se televisó casi todos los partidos, los cuerpos técnicos son importantes, si es que te ponen en esa categoría. Estuvo mucho más atractivo. Jugadores de primera que bajaron, que uno decía, no van a jugar en intermedia, estaban jugando todo en intermedia, le dieron otro nivel, o sea, se filtraron otros jugadores que ya estaban jugando de más en intermedia y se mezclan más chicos para sacar. Ahora uno dice, Ameliano, empezá a mirar, Ameliano, está Romero, Jiménez, Alex Arce, son todos chicos para cualquier equipo le puedes tirar a ellos. Ya había pasado anteriormente que andan bien en intermedia un par de jugadores y se le llevan, lo llevó Sol de América, llevó algunos y 1 o 2 nomás se terminan quedando, César Villagra. Después ya tenemos que rememorar otra vez van un año en un equipo de primera y después se acomodan otra intermedia, porque ese que va a primera no termina teniendo la posibilidad de tener el mismo sueldo, te pagan mejor en intermedia para su nivel de lo que es primera, porque él no sube con ese nivel a primera, hay mucha diferencia en la primera. ¿Qué es lo que hizo Tacuarí con Vareiro? Era el centro delantero, ¿verdad? Vareiro, sí, Vareiro, el 9, sí, pero él ya vino hecho, ¿verdad? Esos son jugadores experimentados que sí, agarrarlo porque esos están bien todos. Mezclando un poco, pero en la misma línea, digamos. Esto que pasó con Gremio, estábamos hablando de la intermedia, la comparación con JJ ya es demasiado periodista ya. Él llevó de Gremio, llevó a pero porque yo lo que quiero es que se entienda demasiado hábil. No, porque estábamos hablando del 9. Por lo nuestro. Quiero ir a lo siguiente, otro tema. Dentro de la jaula esta de la intermedia y los descensos. El único de Tacuarí no me quiero. Debe haber, o mejor dicho, se debe eliminar el promedio aquí. Sí, pero no. Mientras la intermedia sea así, sería muy injusto que baje este año Olimpia, por ejemplo, que tenía que bajar por promedio. No, Olimpia no baja. Sí, es que no. Si bajaban 4, Olimpia bajaba. No, porque es el acumulativo. Bueno, vamos como ejemplo nomás de la clausura que se me quedó. O no, clausura, sí. porque la gente dice Olimpia. Está bien, pero hablamos de un imaginario. Creo que no llega a esos. Hablamos de un imaginario. Guaraní, acá hay 5 y 5. Bueno, hasta la fecha 12-13 hay 5 que pelean el campeonato y 5 que pelean por el otro tema. Cerro, Olimpia, Libertad, sí. Guaraní y Nacional más o menos. No, y Nacional siempre está. Ahí, tampoco ahí. Pelea arriba, pero está. Bueno. Sale Nacional, entra Sol, en todo caso. Sí. Después está claro, de los que estaban este año, que 12 de octubre, Luqueño, Guaireña, Sol de América, Guaireña y River iban a pelear la otra parte del campeonato. Bueno, la otra ponele tabla. Que terminás haciendo una gran Copa Sudamericana Libertadores, el caso Libertad, y terminás como estaba Libertad, 6º, 7º, 8º, como le pasó a Libertad y Olimpia. Y terminás bajando por un año, por la estructura que hoy tiene intermedia y la estructura que hoy tiene Olimpia, que tiene la APF en primera, es muy injusto. O sea, hoy no sería justo. Lo ideal sería que lleguemos a lo que pasa con Brasil. Igual el Gremio puede salir campeón de la Copa Brasil y va a cobrar $17 millones.
y puede jugar Copa Libertadores, y puede tener equipos competitivos, y puede mantener el mismo plantel, y puede mantener el mismo cuerpo técnico. Porque su nivel es casi similar. Ya son los premios deportivos nomás la diferencia. Pero el nivel futbolístico es casi similar. Ahí seguramente tenés en la B 4, 5, 6 o 7 equipos que no están al nivel de los otros 10, 15 que sí están. Vasco, Cruzeiro, ahora Gremio. Y así empezamos, no tengo la cabeza, ¿verdad? Pero va a bajar Bahía, va a bajar el que estaba Gustavo Florentín, donde estaba Gustavo Mourinho. Son equipos muy grandes. Cuando nosotros nivelemos más o menos eso, ahí sí se puede bajar el tema del promedio, se puede sacar. Pero hoy no, porque hoy es enterrarte e ir a la intermedia. Porque es mucha la diferencia, cambia el plantel, cambian los sueldos, cambia el ingreso, cambia todo. Yo por eso digo, hoy, este año hubo un gran crecimiento de intermedia, ese paso no hay que dejar de dar. Este año la intermedia fue el crecimiento que necesitamos que tenga. Fue mucho más visible en la Copa Paraguay y todos fueron mucho más visibles. El equipo de General Caballero de Loro era para jugar en primera. El equipo de Independiente, el equipo de Fernando, no le fue bien, no subieron, no pelearon la última fecha por detalle, porque son 20 equipos, 18 equipos, 16, no sé cuántos son, y tienen que subir 3-4. Ahí algunos se va a equivocar en un córner, en un detalle, en un lesionado te equivocás y perdés la posibilidad. Pero eso nos saca que sus planteles eran planteles competitivos inclusive para subir en primera. Como el caso de Ameliano. Si Ameliano no llegaba a esta instancia, nosotros no nos íbamos a acordar ni le íbamos a conocer a estos muchachos de Ameliano. Y ahora que juega esta instancia, decir, mira el equipazo que tiene. A la pucha ese juega en intermedia. ¿Verdad? Sí. La visibilidad, por eso este año se dio un gran paso. Ahora hay que seguir buscando el sistema para que se dé otro paso otra vez. Yo creo que son los meses de trabajo. Los meses de trabajo significan pagar más meses de sueldo. Eso es un problema para los dirigentes, porque está planificado de añares este sistema. De marzo a octubre. Claro, y sí que en realidad en realidad es de marzo a julio para 10 equipos. Son 5 o 6 los que terminan pagando hasta octubre, los que pelean. Los otros ya licencian todo. Y está la otra. Ellos ahora, noviembre, diciembre, la mayoría de los jugadores de intermedia cobran si es que hay buena voluntad de algunos dirigentes. Y el que ganaba 10 millones se le da 2 millones por noviembre, se le da 3 millones por diciembre para que no pase hambre nomás, porque no están jugando, ¿verdad? Y en enero van a cobrar, o sea, 1 o 2 millones. Mientras se arma el plantel, la mayoría de los equipos van a dejar un cupo de 5 o 6 jugadores para los que sobran de la primera, y sobre la hora deciden venir a intermedia, porque hay un nivel de jugadores en intermedia que son importantes, que todavía pueden dar un paso en primera o pueden seguir jugando en primera. Pero en primera un equipo te dice, yo te voy a pagar $20,000 mensuales. Yo no, pues si yo ganaba 100, yo bueno, 20,000 te voy a pagar. Y después te llama una intermedia, como vos ya no tenés, yo te voy a pagar 40,000, dice. Te va a intermedia, porque en intermedia sos importante, cuando dejas de ser importante en primera. Y eso antes se filtraba mucho, muchos jugadores de 35, 36, 30 pasados ya, que ya estaban sin su mejor momento, pero pasan a ser los importantes. Y si vos no levantás el nivel deportivo, le va a seguir alcanzando, cuando debería ser al revés. El que se destaca en intermedia es el que tiene que subir a primera, no el que ya no da más en primera tiene que venir a ser importante, claro, en intermedia. Y ese es el sistema que nos da. Y vos querés, vos me da a mí, yo decir, armamos un equipo, yo te voy a armar con lo que bajan, que no, y le paga un poquito más acá, porque con eso vas a ganar. El sistema te va a llevar a ganar con esos jugadores. O sea que debería encontrarse, Jota, una manera en la que la intermedia se pueda solventar durante todo el año, porque gran parte del nivel de primera también se refleja en lo que es el nivel de no es que se refleja en la intermedia, pero se podría armar una base más fuerte en la intermedia para la primera. Claro. Bueno, ¿y cómo hacemos para que la plata rinda 12 meses? Algo hay que hacer.
Y algo Así como decimos, algo hay que hacer con la formativa. Bueno, algo hay que hacer con la intermedia. Bueno, Chipi, antes se cobraba ¿Qué se 100.000. Antes se cobraba 100.000, ahora se cobra 300, creo. Antes se cobraba 300 en la primera, ahora se cobra 1.000.000 y no alcanza. O sea, algo hay que hacer y para eso están los especialistas. Yo digo, yo te puedo hablar de sistema de juego y opinión de mi experiencia o de mis gustos. Pero si administrativamente me decís, yo no tengo la menor idea cómo se hace un proyecto, una planificación económica o financiera. Para eso están los proyectistas y para eso se trae gente que te busque la vuelta. No sé, hasta, mira lo que te iba a decir, hace pollada. Que con pollada juntamos nosotros los benéficos, con pollada se junta más plata para ayudar a la gente que lo que te da el Estado. O los futbolistas. O sea, y es una estupidez lo que digo, o sea, pero para poner nomás un ejemplo, hamburgueseada pollada, hay miles de formas hoy con la tecnología, con qué sé yo, el plan financiero. Pero yo creo que pasa también por el plan que tenga el fútbol para con las empresas. Dame que te doy. Claro. Demostrarle a la empresa que es atractivo. Jota dijo, y yo coincido con él, que la intermedia fue un campeonato muy muy competitivo. Se dio un paso y vamos a convencerle a las empresas. Se habla de que el año que viene va a haber un cambio para mejor otra vez de las empresas y cosas por el estilo, pero demostrarle a la empresa que vos vas a tener un campeonato competitivo más de lo que fue este año. Por ahí debe ser, porque no siempre vamos a estar dependiendo de la empresa que tiene los derechos de televisión del campeonato. Es la plata grande, está ahí, pero tenemos que rebuscarnos a otro lado también. Si no nos va a alcanzar. Totalmente, y eso los que saben, o sea, uno tira ideas y a veces tira ideas estúpidas, pero hay gente que sabe y más o menos va agarrando y te organiza. Como hace rato decía, hay un hincha que hay veces te dice, no puede jugar Morales por derecha, tío, o no puede jugar a Rúa de doble 6, pero si yo necesito esto y después no, realmente él se mete mejor por izquierda y te abre la cabeza, y vos que tenés la capacidad en ese rubro vas adaptando muchas veces. Por eso te digo, todas las opiniones no son descartables cuando los dirigentes de afuera te dicen, a veces le dan en el ojo. Ahora, ¿cómo se hace? Ellos no saben, eso ya es tu trabajo vos como técnico. Por eso es que no pueden ellos armar equipos, pero sí te pueden tirar las sensaciones que ven desde afuera, porque muchas veces le dan en el ojo, ahora que vos no ves de adentro. Conclusión, hoy el promedio para vos no estaría bien que se elimine. Y sería muy injusto, porque sería mucho premio para la estructura de intermedia y mucho castigo para los equipos de primera. Bueno, hacemos la pausa y ya venimos. Dale, Cris. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Mucho más, se más. Griegur disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. Una cuchara a la vez. Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. ¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. Asegura tu futuro comenzando hoy un ahorro programado ingresando a www.itau.com.py y conoce más. Si estás vos, está Itaú.
Vuelve la tan esperada Semana Naranja Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. Del lunes 6 al domingo 12 de diciembre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebook, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás recién el año que viene. Y atención, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, todas las personas que realicen sus compras están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en nuestro showroom sobre la avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados, de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021 569 9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona pick-up 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Sub de Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin chori queso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora tienes que seguir la función. El mejor equipo, Unión Fútbol Club. Bueno, hablemos de la final, señores. Se viene Cerro Olimpia, Olimpia Cerro el domingo que viene a las 19 horas en el Defensores del Chaco, con un Cerro diezmado, Jota, un Cerro sin toda su figura. Sí, muchos jugadores realmente. Cuando parecía que Cerro llegaba al clásico con el campeonato encima, mejor hecho, mejor armado, mejor... yo no sé si esto gira, da un vuelco a la situación o no demasiado. El hecho de que no cuente con Aquino, con Boselli, no, con... Sí, es distinto. Es distinto con porque Pachi. Los que van a jugar no vienen con 5 o 6 partidos seguidos encima. Con la mecanización con la que terminó Cerro. Cerro tuvo una aceleración en la parte final del campeonato que, aparte de ganar, jugaba bien. Era una maquinita, ¿te acuerdas? Después de aquel partido con River que arrancó, después de haber perdido con Luque, después le ganó a Libertad. Ganó partidos importantes jugando bien. Y que te falte uno, que lo de Pachi, que me parece que estaba dentro porque él ya venía hablando de que quería irse para que nazca su hijo. Y Pachi, el otro día, Pachi es un, que a veces dicen es complicado, no es complicado, es muy sentimental, parece él es muy, ¿cómo se puede? Muy íntegro, ¿verdad? Muy espiritual parece que él es, ¿verdad? Funciona de esa manera. Entonces este tipo de decisiones no puede, se va a quedar y no se va a quedar cómodo, no le va a servir. Se termina yendo. Y Aquino ya jugó con problemas la fecha pasada. Sí. Y lo de Boselli sí creo que sale de lo... Pero dicen Boselli que jugó infiltrado el partido mental. pasado, Claudio Aquino, que ya jugó tocado. Sí. Pero Boselli estaba también con esa carga familiar, ¿verdad? Que lo de su madre y terminó... ¿Por qué se va Boselli? Porque... No le da la cabeza seguro, ya está. Él, pelearon el campeonato con toda la presión, con todo lo que tenía, que perdió la mamá, viste cómo lloró. Yo creo que ahí hay que ponerse en el lugar de... Hay veces que ya no. Ya no estás. Y a su altura, a su edad, es capaz de decir, mi semana no está, mi cabeza hasta ya no te sirvo. Me parece que pasa un poco por ahí, ¿verdad? Yo no sé la situación. Estoy hablando de lo que se ve de afuera. ¿Quién es el reemplazante ideal de Boselli? ¿Es Churín? ¿Es Moreno Martins? ¿O es Luis Amarilla? Por Amarilla digo por característica, ¿quién de los tres le puede sentar mejor a este equipo de Chiqui pensando en la Copa Libertadores de América?
No, así rápido y apurado es Moreno Martín, porque él es el que más se involucra en el juego y es tremendo goleador. En otras ligas, en su selección, en la altura, o sea, hay un montón de cosas para evaluar también lo de Moreno Martín.